Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Tarjeta Roja dentro de Skol Online. Qué bueno que nos acompañan. Déjenos sus comentarios, por favor, suscríbanse y sugieran qué podemos abordar aquí en esta Tarjeta Roja, porque vaya que en nuestro fútbol siempre nos da mucho de qué hablar. Así que me da mucho gusto tener la posibilidad el día de hoy de platicar de un tema que creo yo es puntual y nunca está de más. Hablar de los mitos que rodean a nuestro fútbol. Y son mitos que en su gran mayoría han sido promovidos por lugares comunes, por frases hechas que se manejan casi todos los días en los medios escritos y electrónicos que se encargan de abordar lo que sucede en el fútbol nacional e internacional. Y entonces hay una serie de frases hechas y de lugares comunes que a fuerza de estar repitiéndose constantemente terminamos en el inconsciente colectivo por creer que eso es verdad. Como, en primer lugar, hemos estado hablando de la selección nacional, etcétera, y por eso vale la pena tocar el hecho de que se ha manejado muchísimo en nuestro medio decir, necesitas ir a jugar a Europa para que tengas una categoría superior a la que se puede desarrollar aquí como futbolista. Y por eso es menester que la mayoría salga a Europa, según esto, para que pensemos que estos jugadores que emigran se convierten en mejores jugadores. Existe una base teórica que puede corresponder a los hechos, donde efectivamente un nivel de fútbol y de preparación tanto física, técnica y psicológica es diferente a lo que se maneja en México. Y esto, lejos de servir de ejemplo, ha servido de acicate para saber cuál es el estado comparativamente de nuestro fútbol. ¿Qué aquí acaso no podemos trabajar para llegar a esos niveles de profesionalismo en los sistemas de entrenamiento, en la preparación de los jugadores, en la detección de talentos y luego en el trabajo físico-técnico para que los gestos técnicos de nuestros futbolistas o del futbolista en general alcancen esos niveles? ¿Acaso no se puede? Hay que considerar que también la mayor parte o muchísimos futbolistas que desarrollan este deporte en Europa son emigrantes o son extranjeros que se han nacionalizado, en fin, etcétera, porque el número de jugadores ciertamente europeos en sí, pues en realidad es un mercado que se ha abierto a fortalecerse con el aporte de estos jugadores que han migrado o que son realmente originarios de colonias de estos países colonialistas como Francia, por ejemplo, donde encontramos un seleccionado lleno de jugadores de color, cuando los franceses tienen una fama de ser también arrogantes y un poco racistas en ese sentido, y en cambio vemos que muchos de sus jugadores o son naturalizados o nacionalizados o son franceses por el hecho de haber nacido en las colonias francesas. Ese es un ejemplo. Y vamos, ¿cuál es el mito entonces? Bueno, de que si vas a Europa vas a regresar como un mejor jugador. ¿Creen que dependa únicamente del entorno? Por supuesto que es muy importante. Pero también es importante el individuo, la materia prima, el jugador. ¿Cuál es la idiosincrasia de nuestro futbolista? ¿Hasta qué nivel de preparación académico-técnica tiene? ¿Y cómo se va a adaptar o no a un fútbol que no tampoco son ciencias exactas, sino con el desarrollo de las capacidades y con cuidarse físicamente también, pueden aprender y desarrollar si tienen la disposición y la mentalidad adecuada? Cosa que estadísticamente es muy limitado el número de jugadores mexicanos que militan en Europa y en otros continentes. Y entre otras cosas se ha manejado también el lugar común de que no emigran porque aquí son tratados y están muy confortables. Claro que sí, ganan muy bien, pueden incluso emigrar ganando menos de lo que ganan aquí, el trato que se les da como divas o como estrellas, en fin, son una serie de factores que impiden
y sobre todo los promotores en los mercados que impiden que los futbolistas mexicanos tengan más posibilidades o más facilidad para emigrar en este éxodo mítico de que si vas a Europa te conviertes en un mejor jugador. Y esto ha influido tanto en las decisiones para jugadores que han conformado los seleccionados nacionales, que estábamos llenos de estas vacas sagradas y casi no se le daba oportunidad a los jugadores de que participaban en nuestra liga local, y se les daba cierta favoritismo o cierta preferencia a quienes militaban en Europa por el hecho de militar en Europa, y no les importaba tanto que jugaran en equipos de media tabla o mediocres, no les importaba tanto incluso que no fueran titulares, y no les ha importado tanto que, por ejemplo, en el caso de Ochoa sea el portero más goleado de toda Europa, y no esta ocasión, la más reciente ahora en la liga, en la Serie A, sino en sus competiciones anteriores en otros países, ¿no? Así que eso no ha importado. Se han traído a la selección como si fueran realmente los salvadores de la misma. Ya comentamos con la mafia de los propios promotores y de los patrocinadores que están detrás de cada jugador. ¿Para qué tiene que jugar, maestro? Porque pues, una de las principales patrocinadoras deportivas es quien impulsa la carrera de este jugador, o quien está detrás de la carrera de este jugador, amén de lo que pueda desarrollar individualmente. Bueno, pues son muchos factores que entran en juego para elaborar estos mitos de que los jugadores que juegan en Europa son mejores. Bueno, la pregunta es, si así fuera, ¿acaso en México no pudiésemos profesionalizarnos más, haciendo a un lado las corruptelas y todos los vicios que ha arrastrado el fútbol mexicano? Porque finalmente son metas que son asequibles: métodos de entrenamiento, profesionalización de la actividad futbolística en todos los niveles, y sobre todo el factor educativo, que desde las fuerzas básicas y desde los niños no se trabaja adecuadamente. Hay muchos intereses todavía en esta industria del fútbol nacional que lo han convertido en un escaparate únicamente local, y un escaparate que genera muchísimo dinero, y que mientras este dinero siga embolsando las arcas de un grupo de dueños, van a seguir priorizando lo económico por sobre lo deportivo. Es decir, no se trabaja para alcanzar niveles de excelencia como los tienen otros países, concretamente en Europa, y entonces nos colgamos el mito de que tenemos que enviar jugadores para allá para que regresen mejor formados. Eso nos habla entonces de que en México no se forman adecuadamente. Bueno, los dejamos ahí de tarea, y por supuesto tarjeta roja para este mito que tenemos que desterrar y ocuparnos en qué sí podemos hacer en favor del fútbol nacional, en cuestiones muy concretas, sobre todo para que se puedan desarrollar mejores niveles de competición y mejores niveles de ejecución, no solo individual, sino también colectiva dentro del fútbol nacional. Hasta la próxima tarjeta roja. Déjanos tus comentarios.